sábado. La iglesia del Nuevo Amanecer hoy le quiere dar una cordial bienvenida, una calurosa bienvenida, aún así a través de esta pantalla. Gracias por acompañarnos. El tema de hoy en nuestra escuela sabática se tratará sobre la mayordomía. Quisiera que me acompañen, si pueden, ahora mismo vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 24:1. Ya muchos yo sé que se lo saben de memoria y dice la palabra de Dios en 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dios bendiga su palabra. Entendiendo cada uno de nosotros que nuestra vida le pertenecen al Señor, nuestro dinero le pertenece al Señor, nuestros hijos, nuestro tiempo, todo le pertenece a Él. Si Él viene y nos pregunta en este momento, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? ¿Qué tú estás haciendo con tus hijos? ¿Qué le vas a responder? ¿Qué le voy yo a responder? Oremos. Amante Padre que estás en el cielo, santificado sea su nombre, Señor. Gracias, Señor, por ayudarnos, Padre, en esta mañana, a venir, Señor, a estar delante de ti, Padre, y venir a este culto, Señor, Padre, que usted ha preparado para nosotros. Bendito Dios, queremos pedirle perdón si en algo le hemos ofendido, Señor. Limpia nuestra mente, nuestros corazones, Señor, para que cada oración elevada, Señor, en esta mañana puedan llegar hacia el trono de su gracia. Queremos, Señor, ponerle nuestra escuela sabática en sus manos. Este programa, Padre, que sea dirigido por usted, Señor. Y que todo lo que oigamos en esta mañana lo podamos poner por práctica. Y podamos ser una luz, Señor, para todas nuestras familias y todos nuestros amigos, Señor. Gracias, Padre. Bendice a cada hogar, Señor, representado. Cada hogar, cada niño, cada joven, cada adulto, Padre, donde quiera que se encuentren, Señor, acompañándonos. Bendícele grandemente, Señor. Gracias, Padre, por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Salvador maravilloso, amigo fiel redentor, ¿quién pensó que un cordero
nos mostramos ante ti. Ante tu trono vamos a adorar. Tú eres al que alabamos, tú eres al que adoramos. La sanidad y las gracias a un corazón con dolor. Llenas de gracia al alma, Señor. Tú eres al que alabamos, tú eres al que adoramos. La sanidad y las gracias a un corazón con dolor. Llenas de gracia mi alma, Señor. Ok. Muy buenos días tengan todos ustedes, que la paz de Cristo sea derramada en nuestras vidas hoy y siempre. Mi nombre es Norma Vázquez, soy de la Iglesia Nuevo Amanecer en Hackensack y tengo para ustedes, para compartir con ustedes hoy el misionero que nos llega de la división transeuropea y lleva como título Perdonar después del divorcio. Nos habla de una joven llamada Mari que fue criada en el Evangelio, se casó muy joven con un joven que también fue criado en el Evangelio y al poco tiempo de su matrimonio ella tomó la decisión de divorciarse. Ella tenía apoyo bíblico para el divorcio, pero ella no le comentó a la iglesia los motivos por los cuales quería divorciarse, porque sus suegros pertenecían a esa iglesia, eran miembros respetados en la iglesia, dirigentes de la iglesia. Entonces ella no quería ventilar sus asuntos, simplemente se separó del esposo y puso la demanda del divorcio. La iglesia, como no sabía los motivos, le echó la culpa a Mari. Decían que ella era la culpable de destruir su matrimonio. Inclusive algunos hermanos de la iglesia se atrevieron a decirle a la ligera que ella estaba buscando su perdición con el divorcio. Mari se sintió muy enojada y se salió de la iglesia. Se llenó de odio con todas las personas que las estaban juzgando. Inclusive se fue de esa ciudad a otra ciudad donde nadie la conocía. No quería que nadie la juzgara por lo que ella había hecho. Cuando ella llegó a la ciudad donde vivía, allí como nadie conocía su historia, pues nadie la juzgó, pero ella sí no tenía paz. Esos demonios internos la acusaban y la hacían sentir que Dios no la iba a perdonar a ella. Entonces tenía esa preocupación, tenía insomnio, no podía dormir. Entonces un día estaba viendo televisión y una mujer en la televisión estaba hablando sobre el perdón. Dijo que nadie puede perdonar si no es con la ayuda de Dios, que el perdón es divino y que solo Dios nos podía ayudar. Esas palabras resonaban en la mente de Mari y entonces ella sintió una gran necesidad de orar y empezó a orarle a Dios y le dijo: si tú me perdonas por lo que hice, yo te seguiré. En ese mismo momento ella sintió que una suave voz le hablaba al oído y le dijo: yo te perdono. Y entonces ella empezó a llorar, esta vez llorando de alegría, porque se dio cuenta que el Dios al cual ella conocía era un Dios real, era un Dios que no solamente estaba en el cielo, sino que era un Dios que estaba aquí en la tierra, que escuchaba nuestras oraciones y que estaba aquí siempre listo para ayudarnos. Ella entonces se preguntaba: ¿y cómo voy a hacer ahora? Ya tengo tanto tiempo fuera de la iglesia, ¿cómo voy a empezar? Ahí le llegó una idea a la mente: estudia la palabra de Dios y estudia los escritos de Elena G. de White. Dice que se levantó a leer la palabra de Dios y tenía una sed enorme de la palabra de Dios, la leía constantemente, inclusive de noche cuando no podía dormir, dedicaba largas horas para estudiar la palabra de Dios. Dice que en un año estudió la Biblia 3 veces, la leyó 3 veces y leyó los 5 libros de la serie del conflicto de los siglos. Ella, que nunca fue una persona dada a la lectura, que no le gustaba leer,
De repente se encontraba que tenía esa sed por leer. Ella quería conocer más de Dios. Ella quería conocer quién era ese Dios tan maravilloso que pudo venir y hablarle a sus oídos y decirle que la perdonaba. Después de estudiar y estudiar la palabra de Dios, ella entonces se acercó a la iglesia adventista más cerca que tenía en la ciudad donde vivía y le contó al pastor lo que ella había hecho sobre su divorcio. El pastor entonces le sugirió que iban a estudiar la Biblia, que él iba a hacer una serie de estudios con ella que la iban a ayudar. Después de estudiar el estudio completo que el pastor le hizo, ella entonces decidió volver a la iglesia, a bautizarse, y hoy día es miembro activa de la iglesia adventista. Y lo más lindo de esta historia es que después de eso ella fue a su ciudad natal y allí se encontró con los ex suegros que ella tenía. Y en ese momento se dio cuenta que no sentía rencor hacia ellos, que lo había perdonado. Inclusive había perdonado a su ex esposo por lo que le había hecho. Había perdonado a los miembros de la iglesia que la habían juzgado de una manera cruel, sin saber los motivos que tenía. Y sobre todo se había perdonado ella misma. Ella nos cuenta que ella ahora es feliz, que ella tiene paz en su corazón, porque Dios la había perdonado a ella y que esta historia le ayudó a ella para ella tener una mejor relación con su Dios, que nuestro Dios es un Dios perdonador. Hasta aquí el misionero que he traído para ustedes. Que Dios le bendiga. Buenas tardes, mis queridos hermanos. Les habla su hermano en Cristo, Javier Torres. Yo soy el tesorero de la Iglesia Nuevo Amanecer. Y hoy les traigo una meditación pequeña sobre mayordomía. Vamos a estudiar un poquito sobre mayordomía, su definición y su aplicación, sobre todo la aplicación a lo que estamos viviendo hoy en día. La palabra mayordomía en el griego es oikonomia. Oikonomia significa administración de una casa. El que administra una casa y está encargado de todos los aspectos de la casa es el mayordomo. Y se le evalúa de acuerdo a cómo ande la casa, si la casa anda bien, si no se está arruinando, si se están utilizando bien los recursos, el mayordomo está haciendo un buen trabajo. El ejemplo clásico en la Biblia de un buen mayordomo es el ejemplo de José. Todos sabemos que José fue un mayordomo ejemplar en la casa de Potifar, a pesar de todos los problemas que tuvo, ¿verdad? Y por eso mismo él fue ascendido a otros cargos más importantes en el reino, hasta ser el segundo, ¿cierto? Solamente detrás del rey. En José se aplica Mateo 25:23, que nos dice: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Es muy bonito y aplicable a un buen mayordomo. La idea de que el hombre, es el mayordomo de Dios en su relación con el mundo y su propia vida es algo inherente al relato de la creación. Fíjense que en la creación el hombre fue encargado de todo, absolutamente todo lo creado. En Génesis 1:28 el Señor nombra al hombre Señor de todo excepto de sí mismo. Dice: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y toda criatura viva que se mueve sobre la tierra. Esta administración de todos los recursos existentes en la tierra es una responsabilidad muy grande, ¿cierto? Es amplia, es absolutamente todo, es los recursos naturales, es los recursos, todos los seres que se mueven, es absolutamente todo lo que tenemos, todo lo que vemos, todo lo que sentimos. De eso es lo que nosotros tenemos que señorear. En términos más modernos de administración, la mayordomía se definiría algo así como la ética de la gestión responsable de los recursos. Ya en cursos de administración es más o menos como le dicen a los estudiantes, es la ética de la gestión responsable de los recursos. Ética, gestión responsable de los recursos. ¿Y qué es la ética? La ética son las normas que dirigen o valoran el comportamiento humano. Ética o valores comportamientos que valoran el comportamiento humano, y es el comportamiento humano sobre los recursos que tenemos. ¿Qué tipos de recursos tenemos en nuestras vidas? Se podrían calificar rápidamente en recursos naturales, ¿cierto? Las plantas, las flores, la tierra, los cultivos.
recursos económicos como el trabajo, los ingresos, la administración de ahorros y lo que entra y lo que sale en cuanto a economía, los recursos de salud, cómo administramos nuestra salud, cómo nos comportamos, cómo mejoramos nuestra salud. Algunas personas cómo empeoran la salud. Hacemos ejercicio, mantenemos nuestros cuerpos saludables, lo que les damos ayuda o simplemente lo degeneran. También hay recursos de propiedad. Tenemos una propiedad, ¿cierto? La mantenemos, la arreglamos, no la arreglamos. Nuestras iglesias, por ejemplo, las mantenemos bien, las cuidamos, están limpias, o las dejamos caer, dejamos las cosas tiradas por todos lados, no las administramos bien. La tecnología es otro recurso que administramos. Utilizamos bien los recursos de tecnología que tenemos. Durante estos días de encierro por el virus que está presente en todas partes, la tecnología bien administrada es una herramienta muy buena y nuestra iglesia la ha estado utilizando muy bien, porque nos podemos comunicar, podemos velar por los hermanos, podemos continuar orando, podemos continuar predicando, dando un mensaje de salvación, de esperanza a todos nuestros hermanos y nuestra comunidad. Y el otro recurso importante que tenemos es la información que tenemos. ¿Qué hacemos con la información que tenemos? La compartimos, la damos a los necesitados, la damos al hambriento de información. Nosotros tenemos el mensaje, la información del mensaje de salvación, del mensaje de esperanza. Lo estamos llevando a nuestros hermanos, lo estamos llevando a las personas que no lo conocen, estamos compartiendo la palabra con ellos. Este tipo de recursos que tenemos son muy muy importantes y bíblicamente el don más grande que tenemos es el evangelio, el mensaje que tenemos y cómo lo administramos en nuestras vidas y hacia las vidas de los demás. ¿Cómo llevamos una gestión responsable de la información que tenemos, del mensaje de esperanza, de salvación? Pensemos bien cada uno cómo lo estamos haciendo. Es un asunto para meditar simplemente. Hoy quiero aprovechar como tesorero de mi iglesia y darles un agradecimiento y a la vez ser un testimonio de cómo los miembros de nuestra iglesia, en particular Nuevo Amanecer, han sido fieles con sus ofrendas, con sus diezmos. Yo recojo en la iglesia y también vía electrónica los diezmos y realmente no hay una diferencia terriblemente grande en los recursos que captábamos antes y los que estamos haciendo ahora. Son los miembros de la iglesia han sido fieles, los miembros de la iglesia han sido responsables. Eso es una forma de administración, de buena mayordomía, porque continuamos estando pendientes de nuestra iglesia, la cual ha estado en construcción desde el año pasado, estamos colocando muy bonita y continuamos con esa obra. También quiero agradecerles también a los hermanos de varias de nuestras iglesias, del Faro, también de Nuevo Amanecer, y las demás iglesias que hacen los bancos de comida, que es otra forma de utilizar recursos que podemos accesar, ¿cierto? Con la comunidad, con los bancos de comida mismos que nos permiten administrar eso y llevarlo a las personas en necesidad. También para ellos es una forma de administración, es una forma de trabajo, es una forma de mayordomía fiel para ayuda con el prójimo. Muchísimas gracias a todos los grupos de trabajo de los bancos de comida. Muy buen trabajo, que Dios los bendiga. Estamos muy agradecidos y continuamos alabando a nuestro Dios. Los insto a ser buenos administradores de sus recursos actuales en estos momentos en los que pasamos mucho tiempo encerrados, en los que tenemos que cuidar nuestra parte económica, en la que tenemos la oportunidad de llevar un mensaje balanceado de esperanza, de ayuda, de salvación a muchas personas que no lo han recibido o lo necesitan porque necesitan reforzar su esperanza, su fe. Es un momento bueno de utilizar esos recursos que tenemos, ese conocimiento que tenemos y llevarlos a los demás. Extender una mano amiga, cómo aplicar la prudencia, el juicio y la disciplina en cada cosa que hacemos. Tenemos que ser juiciosos y cuidadosos ahora en cómo salimos y empezamos a trabajar y nos movemos en la comunidad, porque no queremos enfermar a nadie, no queremos enfermarnos nosotros,
pero queremos continuar la obra que tenemos que hacer, ¿cierto? Y continuar con nuestras vidas. Me despido de ustedes con la lectura de Salmos 126, 2 y 3, que dice: nuestra boca se llena de risas, nuestra lengua de canciones jubilosas. Hasta los otros pueblos decían: el Señor ha hecho grandes cosas por ellos. Sí, el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros y eso nos llena de alegría. Que Dios los bendiga en este día. En algún momento cada estudiante de la Biblia ha encontrado algunos pasajes de las Escrituras que son difíciles de entender. Esta dificultad no debería sorprendernos, porque cualquiera de nosotros que nos enfrentamos a otra cultura y visión del mundo, sabemos que inevitablemente habrá cosas que no entenderemos de inmediato, porque esas cosas son extrañas para nosotros. La forma en que abordamos pasajes difíciles no solo revela mucho acerca de nuestra actitud sobre las Escrituras, también muestra cuán serios somos en nuestra búsqueda de las respuestas. Y la cantidad de tiempo y energía mental que invertimos para lidiar con las dificultades, tratando de encontrar soluciones que sean fieles a las Escrituras, revela también cuán importante es la Escritura para nosotros y cuán importante es encontrar respuestas para nosotros. Los pasajes difíciles no solo nos desafían, sino que también brindan una oportunidad única de profundizar y buscar las Escrituras más a fondo para que podamos entender a los escritores de la Biblia y el mensaje que Dios tiene aún más completamente para nosotros. No vamos a considerar ni dar respuesta a los textos difíciles en esta lección, sino cómo afrontar y qué hacer ante un texto difícil. Así que vete por tu Biblia y mantente en sintonía. Lecciones de Vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Comenzaremos leyendo la segunda carta de San Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, que según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Pedro no dice que todas las cosas son difíciles de entender, sino que algunas cosas lo son, y que tristemente algunos tuercen. ¿Qué lector honesto de la Biblia no ha encontrado textos que resultan extraños y difíciles de entender? Ciertamente en algún momento u otro, todos hemos pasado por esa experiencia. Es por eso que hoy daremos un vistazo no tanto a los textos difíciles, sino a cuál podría ser la razón de esos desafíos y cómo podemos superarlos como fieles buscadores de la verdad en la palabra de Dios. Y al final, algunas de estas declaraciones desafiantes podrían no resolverse jamás de este lado de la eternidad. Pero al mismo tiempo, la gran mayoría de los textos en la Biblia no presentan ninguna dificultad y no tenemos por qué permitir que el pequeño número de textos difíciles debilite nuestra confianza en la confiabilidad y autoridad de la palabra de Dios como un todo. Veamos entonces qué hacer frente a algunas contradicciones aparentes. Vamos a 2 Timoteo capítulo 2, versículos 10 al 15, y nos dice así: Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ningún estudiante de la Escritura reflexivo y honesto negará el hecho de que hay cosas en la Biblia que son difíciles de entender. Pero quienes rechazan la enseñanza bíblica de la revelación e inspiración divinas, a menudo afirman que esas dificultades son contradicciones y errores. Y debido a que para ellos la Biblia no es más que un libro humano, creen que la Biblia debe contener imperfecciones y errores. Y con esa mentalidad abordan su estudio y a menudo no hay intentos serios de buscar una explicación que tenga en cuenta la unidad
y la confiabilidad de la Escritura, la cual emana de su inspiración divina. Las personas que comienzan a cuestionar las primeras páginas de las Escrituras, por ejemplo, el relato de la creación, pronto también llegan a dudar y a tener incertidumbre del resto de las Escrituras. Algunas de estas discrepancias de las Escrituras podían deberse a errores menores de copistas o traductores. Mira lo que escribió Elena de White, y quiero leer aquí del libro Mensajes Selectos. Tomo 1, página 18 y 19. Dice: algunos nos miran muy serios y dicen: ¿no creen que pudo haber habido un error de copista o traductor? Todo es probable. Y los que son tan estrechos para vacilar y tropezar en esa posibilidad o probabilidad, también estarán listos para tropezar en los misterios de la palabra inspirada. Porque su mente débil no puede discernir los propósitos de Dios. Sí, tropezarían con la misma facilidad en los claros hechos que acepta la mente común que discierne lo divino, y para la cual las declaraciones de Dios son claras y bellas, llenas de meollo y grosura. Todos los errores no ocasionarán dificultad a un alma, ni harán que ningún pie tropiece, a menos que se trate de alguien que elaboraría dificultades de la más sencilla verdad revelada. Por eso es tan importante que nos acerquemos a la Biblia con espíritu de humildad y sumisión. Pregunto, ¿has tenido alguna vez la experiencia de encontrar un texto o un conjunto de textos que no entendiste o que te resultaron difícil de armonizar con otros textos o con la realidad en general? Es difícil imaginar que no hayas enfrentado este problema en algún momento u otro. La pregunta es, ¿cómo respondiste? O lo que es más importante, ¿cómo debes responder? Veamos qué dicen estos textos que pueden aplicarse a la pregunta de cómo abordaremos los pasajes difíciles. Leeré 3 textos. Primero, en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 17. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto, y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Voy a Proverbios 2:7. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Y 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. O sea que solo cuando somos honestos podemos enfrentar las dificultades adecuadamente. La honestidad nos impedirá dar respuestas superficiales que realmente no soporten la prueba del escrutinio. Dios se complace con la honestidad y la integridad. Por lo tanto, debemos emular su carácter en todo lo que hacemos, incluso en nuestro estudio de la Biblia. Es mucho mejor esperar hasta encontrar una respuesta sostenible para que tratar de proporcionar una solución evasiva o insatisfactoria o dar una respuesta totalmente errónea. Porque un efecto colateral positivo de ser honestos en nuestro estudio bíblico es que genera confianza, y la confianza es el núcleo de todas las relaciones personales saludables. Convence a las personas mucho más que respuestas endebles. Y es difícil decir, mira, no sé, voy a estudiar. Pero hay gente que tiene la respuesta para todo, aunque esté equivocada. Es mejor decir simplemente que no se sabe cómo responder a la pregunta o explicar con precisión el texto, que tratar de hacerlo y decir lo que uno quiere que diga cuando tal vez realmente no lo dice. Las personas prudentes desean sinceramente conocer la verdad de la palabra de Dios y por lo tanto siempre se aseguran de no sacar conclusiones apresuradas que se basen en un conocimiento limitado o en una evidencia frágil. Es como la semilla que cae en terreno fértil y da fruto para vida eterna. Las personas cautas están decididas a no pasar por alto ningún aspecto o detalle que pueda ser importante. No tienen prisa en su pensamiento, sino que son minuciosos y diligentes en el estudio de la palabra de Dios y toda la información relacionada. Los beneficios de la humildad al abordar la palabra de Dios son múltiples. El hábito de la investigación humilde es la base de todo crecimiento en el conocimiento, ya que genera una libertad que produce naturalmente un espíritu que puede ser educado.
Sabes que esto no significa que a menudo las personas humildes estén necesariamente equivocadas o que siempre cambien de opinión y nunca tengan una convicción firme. Solo significa que son sumisos a la verdad bíblica, son conscientes de las limitaciones de su conocimiento y por lo tanto son capaces de expandir su conocimiento y comprensión de la palabra de Dios, de manera que la persona intelectual, arrogante y orgullosa, no lo haría. Yo quiero leerte una cita de la Review and Herald del 22 de agosto de 1907. Aquí está. Todos los que acudan a la palabra de Dios en busca de orientación, con mentes humildes e inquisitivas, decididos a conocer los términos de la salvación, entenderán lo que dice la Escritura. Pero los que traen a la investigación de la palabra un espíritu que ella no aprueba, obtendrán de la búsqueda un espíritu que ella no ha impartido. El Señor no le hablará a una mente a la que no le importa. No desperdicia su instrucción en alguien que es voluntariamente irreverente o contaminado. Pero el tentador educa a todas las mentes que se rinden a sus sugerencias y esté dispuesto a hacer que la santa ley de Dios no tenga ningún efecto. Necesitamos humillar nuestros corazones y con sinceridad y reverencia buscar la palabra de vida. Solo la mente que es humilde y contrita puede ver la luz. Hermosas palabras. Y la pregunta es, ¿cómo lograr el equilibrio exacto entre la humildad y la certeza? ¿Cómo lograrlo? Por ejemplo, ¿cómo responderías a la pregunta de cómo pueden los adventistas del séptimo día estar tan seguros de que tienen la razón sobre el sábado cuando la mayoría de los demás están equivocados? ¿Tienes tú la respuesta? ¿Sabes la razón de tu fe? ¿Tienes la base bíblica? ¿Cómo lo dices? Tal vez eso es muy importante. Pero otro factor importante es determinación y paciencia. Vamos a Gálatas capítulo 6, versículo 9, y nos dice así. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y aunque Pablo aquí habla sobre nuestra persistencia en hacer el bien a los demás, la misma actitud es necesaria cuando tratamos con preguntas difíciles. ¿Por qué la determinación y la paciencia son importantes para resolver los problemas? Los logros reales siempre requieren tenacidad. A lo que obtenemos con demasiada facilidad, a menudo lo valoramos demasiado a la ligera o no lo valoramos. Las dificultades que encontramos en la Biblia nos dan la oportunidad de poner a trabajar nuestros cerebros. Y la determinación y persistencia con la que buscamos una solución revela cuán importante es el problema para nosotros. Cualquier tiempo que pasemos estudiando la Biblia para tratar de describir más sobre su significado y su mensaje es tiempo bien empleado. Hazte un favor a ti mismo, dedica tiempo para leer el libro. Quizá la experiencia de buscar diligentemente una respuesta en las Escrituras, incluso durante mucho tiempo, será una bendición mayor que la solución al problema si es que finalmente lo encontramos, porque Dios te va a revelar más y más verdades. No puedes exponerte a este libro sin encontrar una mina de verdad. Y cuando encontramos la solución de un problema complejo, se convierte en algo muy valioso para nosotros. El hecho de que no puedas resolver una dificultad rápidamente no prueba que no se pueda resolver. Es notable la frecuencia con la que pasamos por alto este hecho evidente. Hay muchos que cuando encuentran una dificultad en la Biblia y reflexionan un poco y no pueden ver ninguna solución posible, llegan inmediatamente a la conclusión de que el problema no puede resolverse. Y algunos comienzan a cuestionar la confiabilidad de la Biblia en su totalidad. Pero no debemos olvidar que puede haber una solución muy fácil, incluso aunque nuestra limitada sabiduría humana o ignorancia tal vez no la veamos en nuestra limitación. ¿Qué pensaríamos de un principiante de álgebra que, después de haber intentado en vano durante media hora resolver un problema difícil, afirma que no hay solución posible al problema, solo porque no pudo encontrarla? Lo mismo es cierto para nosotros en nuestro estudio de la Biblia. Cuando algunas dificultades desafíen incluso tus esfuerzos más potentes para resolverlas, déjalas de lado por un tiempo y mientras tanto practica lo que Dios te ha mostrado claramente.
Y algunas ideas espirituales se obtienen solo después de que hemos estado dispuestos a practicar lo que Dios ya ha dicho que hagamos. Por lo tanto, sé persistente y paciente en tu estudio de la Biblia. Después de todo, la paciencia es una virtud de los creyentes al final de los tiempos, ¿verdad? Y ahora, lo que yo considero posiblemente el factor más importante. Enfrenta las dificultades en las Escrituras con oración. Y voy a leer 3 versículos y comienzo con Hechos capítulo 17, versículo 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos 8:35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y Hechos 15. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar. Bueno, ¿qué hicieron los apóstoles y los miembros de la iglesia primitiva cuando se enfrentaron con preguntas difíciles? ¿Por qué las Escrituras siguen siendo la mejor fuente para su propia interpretación? La mejor solución para las dificultades bíblicas se encuentra en la Biblia misma. Profundiza, sigue cavando. Dios te va a revelar. Usa los recursos que hay disponibles, tantos libros, comentarios, tanta toda de gente que ha estado investigando antes que nosotros. Pero sobre todo con una mente abierta y corazón dispuesto, sigue orando: Señor, muéstrame, y Dios te va a guiar a toda la verdad. Porque los problemas bíblicos se abordan mejor cuando se estudian a la luz de toda la Escritura, en lugar de considerar solo un texto aislado de los demás o de toda la Escritura. De hecho, debemos usar la Biblia para que nos ayude a entender la Biblia y aprender a extraer las grandes verdades que se encuentran en las Escrituras. Es una de las cosas más importantes que podemos hacer. Si no comprendes un pasaje de la Escritura, intenta reunir algo de luz de otros pasajes bíblicos que traten sobre el mismo tema. Y siempre trata de encontrar en la Escritura declaraciones claras que arrojen luz sobre los pasajes que son menos claros. También es muy importante no oscurecer ni empañar las declaraciones claras de las Escrituras al traer pasajes difíciles de entender. En vez de recurrir a fuentes extrabíblicas o filosofía o ciencia para que expliquen el significado de la Biblia, debemos permitir que el texto de la Escritura misma nos revele su significado y estaremos en terreno seguro. Se ha dicho que estando de rodillas miramos las dificultades de una perspectiva nueva, ¿verdad? Literalmente diferente. Porque en la oración indicamos que necesitamos ayuda divina para interpretar y comprender las Escrituras. En la oración buscamos la iluminación de nuestras mentes a través del mismo Espíritu Santo que inspiró a los escritores bíblicos a escribir lo que escribieron. En la oración, nuestros motivos quedan expuestos y podemos decirle a Dios por qué queremos entender lo que leemos. En la oración le pedimos a Dios que abra nuestros ojos a su palabra y que nos dé un espíritu dispuesto a seguir y practicar su verdad. Amigos, esto es crucial. Y cuando Dios nos guía a través de su Espíritu Santo, en respuesta a nuestras oraciones, no contradice lo que ha revelado en la Biblia. Aquí quiero hacer una pausa. Vas a encontrar verdades nuevas que tal vez no te explicaron en tu iglesia, o tal vez no las sabías, o no habías escuchado de ellas. No trates de negar la nueva luz. Dios no nos va a dar más luz que la que queremos aceptar. Y si aceptamos ese rayo de luz claramente expuesto en su palabra, nos dará más y más luz, porque la vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y el día perfecto será cuando Jesús venga a las nubes de los cielos. Dios siempre está en armonía con la Biblia y confirmará y edificará sobre lo que les inspiró a los escritores bíblicos para que nos comunicaran a cada uno de nosotros. Puedes pensar en ejemplos de respuestas deshonestas sobre la Biblia y el impacto negativo a largo plazo que han tenido en otros. Puedes pensar en situaciones en las que las respuestas honestas a las preguntas bíblicas hayan tenido un impacto positivo a largo plazo en quienes las escucharon.
Y otro punto más, enfrenta las dificultades humildemente. La humildad es lo opuesto al orgullo, porque el orgullo nos impide apreciar las ideas y los logros de los demás. El orgullo no necesita aprender, porque el orgullo piensa que ya lo sabe todo. La humildad, por otro lado, reconoce que la verdad no es algo creado por uno mismo, sino que es inspirada por Dios. Y las personas humildes tienen un espíritu de enseñanza y no afirman tener todas las respuestas. Son capaces de expandir su conocimiento de la palabra de Dios de una manera que las personas arrogantes y orgullosas son incapaces de hacer. Y debido a que el orgullo está profundamente asentado en todos nosotros y la humildad va en contra de nuestra cultura y sociedad, una postura de humildad es quizás la actitud más difícil de asumir en el estudio de la Biblia. ¿Conoces a alguien que tenga un carácter intelectual genuinamente humilde? O sea, humilde genuinamente. ¿Qué es lo que más te impresiona de su vida y sus estudios? Reflexiona sobre la siguiente cita, esta declaración de Elena de White, Testimonios para la Iglesia, volumen 3, página 255. Aquellos que deseen dudar tendrán mucho espacio. Dios no propone eliminar toda ocasión para la incredulidad. Él da evidencia que debe investigarse cuidadosamente con una mente humilde y un espíritu de enseñanza, y todos deben decidir a partir del peso de la evidencia. Por eso, al hacer esto, pregunto cómo ayuda la oración a entrar en el estado mental correcto para poder comprender y obedecer mejor la palabra de Dios. Sabes que muchos de los llamados errores no son el resultado de la revelación de Dios, sino el resultado de nuestras malas interpretaciones. No surgen de ninguna oscuridad de la Biblia, sino de la ceguera y el prejuicio del intérprete. Sin embargo, hay algunas dificultades bíblicas que sí desafían las soluciones rápidas. Son difíciles de entender, incluso para la persona más honesta y decidida. Pero el hecho de que no haya encontrado una solución a un problema en particular no significa que no haya solución en absoluto. Es muy probable que otros estudiantes cuidadosos de las Escrituras hayan luchado con la misma dificultad mucho antes que yo, antes que tú. Y probablemente haya una respuesta, incluso si no soy consciente de ello. Pero también podemos experimentar lo que Daniel experimentó cuando fue confrontado con los pasajes de las Escrituras que no entendió. Él oró, y cuando estamos de rodillas podemos alcanzar más alto. Podemos obtener una perspectiva completamente nueva sobre algunos problemas, porque Dios viene en auxilio de aquellos que oran pidiendo revelación, pidiendo comprender. Yo he oído tu oración, dijo el ángel, he sido enviado a ti en respuesta a tus oraciones, se le dijo a Daniel. Pero se preguntó, ¿en qué situaciones la oración ha marcado una diferencia en tu vida cuando se trata de algunas preguntas difíciles? ¿Has estado rogando al Señor por luz de su palabra, sinceramente? En la Biblia es cierto, hay muchos misterios que los seres humanos finitos encuentran difíciles de comprender y que son demasiado profundos para que podamos explicarlos completamente. Es por eso que necesitamos una mente humilde y deberíamos estar dispuestos a aprender de las Escrituras con oración. La fidelidad a las Escrituras permite que el texto bíblico, aun cuando su significado vaya en contra de nuestra tendencia natural, diga lo que realmente dice. La fidelidad de las Escrituras respetará el texto en lugar de alterarlo o evadir su verdadero significado. Bueno, finalizo con esta cita, seguida de algunas preguntas de reflexión. Está en el conocido librito, que es un clásico, el más leído, más traducido después de la Biblia, El Camino a Cristo, página 95. Cuando la palabra de Dios se abre sin oración ni reverencia, cuando los pensamientos y afectos no están fijos en Dios o en armonía con su voluntad, la mente es oscurecida con dudas y entonces con el mismo estudio de la Biblia se fortalece el escepticismo. El enemigo se posesiona de los pensamientos y sugiere interpretaciones incorrectas. Y cuando los hombres no procuran estar en armonía con Dios en obras y en palabras, entonces, por más instruidos que puedan ser, están expuestos a errar en su modo de entender las Escrituras y no es seguro confiar en sus explicaciones.
Los que acuden a las Escrituras para encontrar contradicciones no tienen discernimiento espiritual. Con visión distorsionada encontrarán muchos motivos para dudar y no creer en cosas que son realmente claras y sencillas. Lo explica muy claro, ¿verdad? Un buen consejo para nosotros. Y ahora termino con estas preguntas. ¿Por qué las actitudes para con la Biblia son fundamentalmente para una comprensión adecuada de las Escrituras? ¿Qué otras actitudes hacia la Biblia crees que son cruciales para ayudarte a entenderla mejor? En otras palabras, resumo, ¿cuál es tu actitud hacia la palabra de Dios? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué no debería sorprendernos encontrar cosas en la Biblia que son difíciles de explicar y entender? Al fin y al cabo, ¿cuántas cosas hay en el mundo natural que son a veces difíciles de entender? Hasta el día de hoy, por ejemplo, el agua. Agua, sí, está llena de misterios. Como adventistas, ¿cómo podemos responder a la pregunta de Lucas 23:43, donde según la mayoría de los traductores dicen, Jesús le está diciendo al ladrón que ese día estaría con él en el cielo? ¿Será eso lo que dice? ¿Has investigado exactamente lo que dice y por qué? ¿Y cómo se le ha agregado un qué allí que no estaba en el original? Porque así creían cuando tradujeron la Biblia en la época oscura y le dio un significado totalmente diferente. Pero si aceptamos eso, pone en contradicción el resto de los 1600 versículos que hablan acerca de que nada ocurre después de morir y que la recompensa es el tiempo final, después del juicio, cuando Jesús venga. ¿Cuáles son las maneras de responder con honestidad? ¿Cómo puedes, por ejemplo, texto como Juan 20, Eclesiastés, 1 Corintios 15, ayudarnos a entender el tema en cuestión? Dios nos ayude a seguir investigando, cavando en la gran mina de la verdad que es la palabra de Dios. Dios nos ayude a ser fieles a este mensaje y a ser sinceros y a orar para estudiar la Biblia, porque este libro te lleva a una vida de oración y una vida de oración te lleva de regreso al mensaje de este libro, pero hace algo más, te lleva un mensaje de servicio, de compartir con otros lo que has encontrado en este precioso libro que viene del corazón de Dios a tu corazón. Bien, vamos a orar y vamos a pedir que Dios nos ayude a comprender y que nos dé luz en aquellos versículos que necesitamos comprender que tal vez son un tanto oscuros. Padre Celestial, gracias porque tú no nos has dejado en tinieblas, nos das la luz. Tu palabra es luz. Queremos andar en esa luz. Muéstranos, ayúdanos cómo no solamente interpretarla, sino conocer y que la Biblia se interprete a sí misma para conocer aquellas verdades que están escondidas. Danos la luz. Queremos andar en esa luz en el nombre de Jesús. Amén. Es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos y será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal. Transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Miento si te digo que todo es felicidad. Tienes que saber que el enemigo siempre está y problemas da. No quiero, pero muchas veces he caído. A mamita desobedecido y ese día que tarde llegué a casa. No, 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 no dejaré que el Satanás logre tentarme, pues Jesús conmigo siempre está y me cuida. Gracias a Dios soy libre de las cadenas, libre de la culpa, libre. El precio de la vida es
amigo maltraté. Lo siento, no, 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 no dejaré que Satanás logre tentarme, pues Jesús conmigo siempre está y me cuida. Gracias al yo soy libre de las cadenas, libre de la culpa, libre. El precio de la vida es ser libre. No tengo miedo, libre. En Cristo creemos, libre. El precio de la vida es ser libre. La, 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 la. El precio de la vida es ser libre. Muy buenos días y feliz sábado a todos los niños de nuestra iglesia. En esta hora le quiero dar la bienvenida a los niños de la iglesia del Faro, a los niños de la iglesia JC City High y a los niños de la iglesia Nuevo Amanecer. En esta hora le quiero contar una historia que está registrada en Segunda de Reyes 5 y la vamos a titular Mi pequeña sierva. Saben, en esta historia encontramos un general del ejército de Siria llamado Naamán. Este era un hombre muy valeroso y el Señor a través de él había dado salvación a Siria. Entonces este hombre estaba muy enfermo, pero un día cuando ellos fueron a invadir la ciudad de Israel, dentro de una pequeña compañía se llevaron una gran multitud y dentro de esta estaba una niña. Esa niña, el capitán se la llevó a su casa para que ayudara a su esposa a hacer los quehaceres. Saben, esta niña nunca se quejó de lo que tenía que hacer. Siempre estaba muy feliz y contenta. A todo lo que la mandaban, ella siempre estaba dispuesta a hacerlo. La esposa de Naamán y Naamán estaban contentos con ella y decían, hay algo especial en esta niña, algo muy diferente que no hay en las demás siervas. Entonces, una mañana, la niña se levantó y fue a la habitación de la esposa de Naamán. Ella la encontró llorando y le preguntó, mi amada ama, ¿qué le pasa? ¿Por qué la veo tan triste? Ella le dijo, me siento muy triste porque mi esposo está muy enfermo y no nos puede abrazar ni estar con nosotros. Entonces, ella le dijo, no se preocupe, mi amada ama, en mi país Israel existe un profeta que puede dar sanidad a mi amo Naamán. Entonces la esposa de Naamán corrió rápidamente y le dio la buena noticia a su esposo. Cuando ésta le dijo eso, él se sintió muy feliz, rápidamente corrió ante el rey. El rey le hizo una carta y él entonces se dirigió a la ciudad de Israel con vestido costoso, con oro, con plata y la carta. Pero cuando él llegó a aquella ciudad, el rey de Israel se sintió muy enojado y decía, ¿acaso soy yo Dios que puede dar vida o quitarla? Y entonces se puso el rey muy triste. Cuando el profeta Eliseo escuchó que el rey estaba triste, dijo, envíalo a mí para que Jehová lo sane. Entonces Naamán fue enviado ante el profeta Eliseo. Este envió un siervo y este siervo le dijo que fuera al río Jordán y se sumergiera 7 veces. Cuando este salió muy molesto Naamán de allá y dijo, ¿por qué razón en Damasco existen mejores ríos que Israel? Y le dijeron su siervo, mi amado Amán, si el profeta le hubiera dicho algo más grande, pero es simplemente sumergirse. Entonces Naamán se dirigió al río de Israel y se sumergió 1, 2, 3, la 6ª vez todavía tenía lepra, pero a la 7ª vez, cuando él salió, dice la Biblia, con la piel como un niño, y dijo, y estaba muy feliz, dijo, verdaderamente en Israel existe un gran Dios. Saben, chiquitines, en esta historia podemos aprender que Dios es lo más importante que tenemos. Número 1, donde quiera nos encontremos debemos dar del amor de Jesús. Número 2, donde quiera estemos debemos compartir con los demás y en nuestros hogares debemos ayudar muy felizmente con los quehaceres del hogar. Gracias Jesús por todo lo que nos ha dado. Así que chiquitines, ahora vamos a orar y darle gracias a Jesús porque está en nuestro corazón y podemos compartirlo con los demás. Que Dios le bendiga y esperamos que este santo sábado lo puedan disfrutar junto a su familia. Oremos.
Querido Jesús, muchas gracias por amarnos y gracias porque tú estás en nuestros corazones. Ayúdanos a compartir tu amor con los demás sin importar lo que tengamos. En el nombre de Jesús, amén. Bye bye. Feliz sábado. Ya estamos en la conclusión de nuestra escuela sabática. La mayordomía no es solamente ordenar nuestras finanzas de manera que nosotros podamos gastar lo que queramos. Es ordenar nuestras vidas de manera que Dios pueda usarnos como Él quiere. Dios es el dueño de todo y nos ha confiado recursos, tiempo, talentos y personas para que usted administre. Como gerente de Dios, nuestro papel es ser fiel a sus propósitos. La Biblia nos dice en Primera de Crónicas, capítulo 29, los versículos 11 y 12, Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. La riqueza y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Vamos a orar para concluir lo que es nuestra escuela sabática. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres grande y misericordioso, y nos has puesto en esta tierra para ser fieles mayordomos tuyos. En tus manos nos ponemos para que tú nos guíes, para que tú nos ayudes a usar sabiamente nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestras finanzas, nuestra vida en forma general, y nos ayudes a crecer como cristianos. En el nombre de Jesús. Amén.